Hoy tenemos un programa muy interesante. Nos visita el doctor Alejandro Tizón, que es juez de la Cámara Penal de Santa Fe, profesor universitario. Con él, que ya está sentado acá muy amablemente conmigo, con él vamos a abordar un tema de trascendencia en estos días en todo el país, como es el juicio por jurados. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Le agradezco porque siempre accede muy amablemente cada vez que lo invitamos. Como dije, doctor, se está desarrollando, o se desarrolló, perdón, días pasados, un juicio en la provincia de Buenos Aires, sí. El famoso caso Farré, sí. Se desarrolló, se llevó adelante mediante un juicio por jurados. El imputado fue condenado, hoy condenado a cadena, a prisión perpetua. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué es el juicio por jurados? ¿Desde cuándo está implementado en nuestra Constitución? Usted, como dije, es palabra además autorizada, profesor universitario de Derecho Constitucional. Sí, bueno, el juicio por jurados ha sido siempre una vieja deuda, ¿no?, de los operadores jurídicos y legislativos, y por qué no también ejecutivos, porque, bueno, obviamente el presidente de la República tiene la posibilidad de remitir leyes al Parlamento, al Congreso, para que sean tratadas. En la Constitución, ya desde el año 1853-60, cuando fue nuestra primera Constitución, estaba allí establecido que los juicios criminales deberían instrumentarse en nuestro país a través del juicio por jurado. Esta vieja deuda recién ahora, en los últimos tiempos, se está saldando, sobre todo en el ámbito de las provincias, porque existe en la provincia de Córdoba, existe en la provincia de Neuquén y en la provincia de Buenos Aires, donde se llevó adelante este juicio por jurado del cual recién estábamos hablando. No está en el orden federal, hay proyectos, incluso hay un proyecto en el orden nacional de reforma de la justicia en otros ámbitos también, donde está prevista la posibilidad de implementación de este juicio por jurado. Vale decir, como siempre en nuestro país, las provincias adelantan las instituciones, porque así ha sucedido históricamente, desde el punto de vista del derecho público. Son las provincias las que primero establecen ciertas y determinadas instituciones, después la nación las termina por adoptar. Ahora, doctor, se pone como fundamento que al imputado del jurado, ¿no?, el imputado, al haber afectado, en este caso a la sociedad, deben ser los propios habitantes quienes forman ese jurado a los efectos de, eventualmente, si se logra una condena, es una forma de resarcir el daño que genera la sociedad. ¿Es así esto? Sí, uno puede decir, porque es el fundamento que los medios sí, en realidad, han explicado. Yo, más que por el lado de la vindicta pública o el resarcimiento social, a mí me interesa destacar más el argumento de que a una persona que comete un ilícito, un hecho punible, termina siendo juzgada por sus pares, por sus ciudadanos, que ese fue el fundamento. Los conciudadanos, digamos. Claro, los conciudadanos, que ese fue el fundamento del origen del juicio por jurado en el orden internacional, en el derecho constitucional comparado. Por ejemplo, Estados Unidos, donde uno lo ve siempre en las películas, en el sentido de que, si bien hay un juez técnico que es el que dirige el proceso, está los propios conciudadanos, los iguales al que va a ser eventualmente absuelto o condenado, quienes van a decidir y van a dar un veredicto. Yo prefiero eso, o sea, fundamentar desde el punto de vista de lo democrático que representa, que no es un juez técnico, sino que es un jurado el que va a decir si es culpable o no culpable. También se hace mención, como dije, a que el jurado quizás no cuenta, esto ya desde el lado de los profesionales que ejercen la defensa de los imputados, de que el jurado no cuenta con conocimientos técnicos. ¿Cómo lo ve usted a eso? No, aquí el tema es el siguiente, o sea, ya que hablamos del caso de Buenos Aires, en realidad el jurado lo que debe establecer, en primer lugar, si el hecho, debe responder dos preguntas: si el hecho sucedió, si el hecho fue planteado como en el caso sería de la acusación, y después si la persona intervino o no, y si es culpable o no es culpable. Este cuestionamiento al conocimiento técnico, al conocimiento legal por parte del jurado, es cierto, se lo hace, se lo plantea,
Pero también, al ser un jurado amplio, por ejemplo, el caso de Provincia de Buenos Aires, son 12, de los cuales la mitad deben ser hombres y la mitad deben ser mujeres, vale decir, tenemos el tema de paridad, que son seleccionados. Primero se selecciona 48, de esos 48 terminan siendo estos 12. No pueden ser, por supuesto, no tienen que tener relación ni con el fiscal ni con el defensor, no tienen que ser miembros de Fuerza de Seguridad diríamos en retiro o en actividad. Pero bueno, el tema es que al siendo 12 se entiende o se comprende como que, bueno, ese jurado, diríamos, ese órgano complejo constituido por varias personas, conlleva una decisión basada en el sentido común, basado en el conocimiento social sobre lo que es hoy un delito y de lo que no. Y a esto también, por ejemplo, hay una respuesta que es muy gráfica. Si a una persona cualquiera, a un ciudadano cualquiera, se le exige conocer la ley, qué es delito y qué no es delito, ¿por qué no pueden ser juzgados por otros 12? Vale decir, la ley se presume conocido por todos. Claro, aparte cuando se condena a una persona o se la absuelve, nadie pregunta y dice, no, ¿tiene conocimiento técnico para saber que lo que hacía era delito? No, directamente se lo lleva a proceso. Entonces eso es un poco lo que se responde. Ese conocimiento es suficiente como para, en estas dos preguntas, responder. Una de las cuestiones que resulta trascendentales del juicio por jurado y que a mí me llamó la atención es que debe existir una unanimidad en cuanto a la decisión de los miembros del jurado. Sí, depende. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, porque lleva muchas horas de deliberación muchas veces, por lo que me dicen, sobre todo en sistemas que tienen acogido el juicio por jurado, como por ejemplo en Estados Unidos. Sí, bueno, por ejemplo, hay distintos sistemas en cuanto a la necesidad de la unanimidad o no. Okay. En este caso, por ejemplo, Buenos Aires para condenar, son 12, tiene que tener más de 10 votos para condenar. Ahora, cuando es a prisión perpetua como en este caso, ahí sí tiene que ser por unanimidad, que fue el caso, bueno, del cual hemos hablado. Sí. Ahora, puede suceder que no haya acuerdo, con lo cual la persona no es culpable, o puede suceder que haya más de 8 votos. O disparidad en cuanto al monto de la pena. Claro, no, porque el monto de la pena se discute después. Claro, una vez que se decide si el hecho sucedió y si la persona es culpable, con el juez técnico, salvo este caso que era... Porque este caso es muy particular. En este caso el hecho prácticamente no se discutía. Acá lo que se discutieron fueron 3 situaciones. Si podía ser pena perpetua, si podía ser bajo emoción violenta o circunstancia de atenuación, o la inimputabilidad, en este caso, de la persona que termina siendo condenada. Eso es lo que se discutía en el juicio. Y, doctor, la función del tribunal, o en este caso del juez, quien estaba presente en la sala de debate, ¿cuál es? El juez es el ordenador del debate, el que da la palabra a la acusación, el que, bueno, permite las pruebas, los peritos, da la palabra a la defensa, después las alegaciones, y tiene la obligación de instruir al jurado sobre todo lo que se va a llevar adelante. Tiene esa función de instruirlo. Y después, ya les digo, se reúne con el jurado por la cuestión de la pena. Usted, desde su experiencia, lo digo, ¿no?, ¿lo ve viable en aquellas provincias, al juicio por jurados, en aquellas provincias donde todavía no se ha implementado, caso Santa Fe? Bueno, usted hizo mención a las que se llevan adelante. Yo creo que sí, yo creo que es una deuda, digamos, nacional, que bien puede ser establecida en función de las competencias que tienen las provincias, y en este caso las competencias nacionales y las provinciales, va a decir los códigos de fondo nacionales, los códigos de forma son provinciales. No habría ningún inconveniente que la provincia de Santa Fe establezca un juicio por jurado. Obviamente podrá ser similar al de Buenos Aires o al de Córdoba o al de Neuquén, o buscar dentro de los modelos existentes uno que tenga más que ver con la idiosincrasia o con la posibilidad que hay de sacar adelante una ley de este tipo. Yo creo que sí, incluso determinados delitos. Por ejemplo, hay una cuestión que a mí, por ejemplo, me llamó la atención, que en Buenos Aires los delitos de corrupción no están dentro de los que pueden ser sometidos. Yo creo que no, que al contrario, no solo de corrupción, sino, por ejemplo, el medio ambiente.
en donde la sociedad se ve prácticamente muy afectada sobre ese tema, esos deberían incluirse también dentro del juicio por jurado. Lo saco de la órbita del juicio por jurado, lo llevo a otra cuestión que usted ha sido muy competente. Le cuento a los televidentes que el doctor Alejandro Tizón actualmente es juez de cámara en esta ciudad capital, pero durante 25 años desarrolló tu tarea como juez de ejecución. Hubo un caso también trascendente, nos mudamos de provincia en Entre Ríos, que fue el caso Micaela, lo recuerda, doctor, el caso Wagner, donde aparentemente un condenado reincide en su conducta ilícita. ¿Qué nos puedes decir de las salidas transitorias, de los organismos técnicos criminalísticos que son los que avalan y determinan esto? ¿Qué ocurre en la provincia de Santa Fe? Sí, nosotros acá, bueno, ahí lo que regula el tema de la ejecución de la pena es la ley 24660 en el orden nacional, fue dictada por el Congreso de la Nación en 1996, con algunas modificaciones, en donde se establece allí cuál es el régimen o cuáles son las condiciones que debe reunir una persona condenada para poder tener un egreso. Primero, la mitad de la condena, y segundo, que es muy importante, el tener informes favorables de lo que se llaman los grupos o los organismos técnicos criminológicos. Una vez cumplimentado ese monto y teniendo esos informes favorables, se eleva la propuesta, la autoridad penitenciaria eleva la propuesta al director del penal, el director del penal eleva la propuesta al juez de ejecución, y es el juez de ejecución el que resuelve cómo se va a llevar adelante la salida, si va a ser con un personal de custodia, si va a ser por su cuenta, con palabra honor, si va a ser acompañado por un familiar, vale decir, distintas alternativas en función de esta etapa de la ejecución de lo que se llama la individualización de la ejecución de la pena. Primer punto, doctor, el informe del organismo técnico criminológico, ¿es vinculante para el juez de ejecución? No, como todo informe pericial no es vinculante, pero bueno, lo que tiene la ejecución de la pena, una particularidad. El juez de ejecución acompaña a esa persona durante toda la etapa de la pena, vale decir, no es que de golpe va siguiendo. Claro, por lo menos en el viejo sistema. Ojo que ahora el nuevo sistema incorpora algunas modificaciones en esto, pero el juez de ejecución acompaña, vale decir, una vez condenada a la persona se lo pone a disposición del juez, y el juez va acompañando ese proceso, con lo cual no es que de golpe le aparece al juez una persona a ver si puede o no salir, sino que ya conoce sus antecedentes dentro de la unidad penitenciaria, conoce cómo ha llevado adelante su pena, vale decir, tiene formada en cierta medida, no una opinión porque no se podría, porque entonces el juez tendría ya tener una preopinión, no podría decir, pero este acompañamiento permite tomar decisiones un poco más conforme con lo que dicen los grupos de tratamiento y clasificación. Se habla que entre los beneficios que concede la ley 24.660 están los de las salidas transitorias y la libertad condicional. La libertad asistida. Y la libertad asistida. Los detenidos y también muchos conocedores del tema hablan que son derechos adquiridos. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista constitucional? No, bien, obviamente todo lo que tiene que ver con lo penal tiene relación con lo constitucional, sobre todo, y sin perjuicio de que antes también, pero bueno, aún más cuando hemos incorporado a nuestra Constitución los tratados internacionales de derechos humanos, en los cuales hay muchas cláusulas vinculadas a todo este tema y hay cláusulas vinculadas a la ejecución de la pena. Sí, son derechos adquiridos en la medida que estén dadas las condiciones para llevar adelante. Yo, por eso, un poco aclarando, si están cumplido el término y los informes son favorables y el juez considera que realmente esos informes han sido bien trabajados, estaría en condiciones del egreso o en caso de la libertad condicional. ¿Cómo ve usted el funcionamiento, le digo de su experiencia, ¿no? El funcionamiento de los organismos técnicos criminológicos? Hay que hacer algo, pues son grupos interdisciplinarios, hay que decirle a la gente, formados por psicólogos, psicopedagogos. Sí, nosotros, yo por ejemplo, para aclarar un poco lo que es a la gente, estos grupos interdisciplinarios, como bien lo dijo el doctor, son psicólogos, hay psiquiatras, hay terapistas ocupacionales, asistentes sociales, y también, en cierta medida,
parte de oficiales del servicio penitenciario. Conforman lo que se llama un consejo correccional. En ese consejo correccional se discute sobre la situación de la persona y después se da ese informe. ¿Qué habría que modificar desde el punto de vista de esto? Bueno, obviamente a lo mejor una mayor cantidad de grupos de esas características dentro de las unidades penitenciarias, de manera tal de que haya una mejor individualización de la pena, una mejor individualización. Doctor, ha sido muy claro, como siempre le agradecemos en este programa desde el punto de vista pedagógico, siempre apelamos a su capacidad y el doctor Alejandro Tizón es profesor universitario en la Universidad Nacional del Litoral, también conoce pormenorizadamente la ley 24.660, ha sido comentarista en códigos penales a nivel nacional de grandes autores, muy amable como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, desde ya a disposición de todo lo que dentro de mis posibilidades pueda colaborar con esclarecer tanto, sobre todo al público, sobre estas cuestiones que a veces requieren ser no solo comentadas, sino discutidas. Y también explicadas. Y explicadas. Muchas gracias. No, por nada, gracias a usted. Vamos a un corte, señor director, y continuamos con el programa. Nota22.com. Nota22.com. Información.